Amén. Gracias, hermanas. Puestos de pie, hermanos. Libro de Isaías, capítulo 40. Libro de Isaías, capítulo 40. Vamos a leer del versículo 25 al 31 alternadamente. Yo empiezo con el versículo 25, ustedes siguen el 26 y nos alternamos hasta juntarnos todos juntos en el 31, hermanos. Isaías, capítulo 40. ¿Me hermanos? Misión estar en la casa del Señor, hermanos. Yo no sé usted, pero yo necesito escuchar del Señor el día de hoy. Mira, hermanos, somos bombardeados durante toda la semana, ¿verdad? Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero no significa que no somos bombardeados. Y, vamos, necesitamos de Dios. Necesitamos escuchar de Dios y espero que usted tenga ese deseo el día de hoy. Isaías capítulo 40, versículo 25 al 31. ¿Ya lo encontraron? Isaías capítulo 40, versículo 25 dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿Ustedes? ¿Por qué dices, oh Jacobo, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y mi Dios, y de mi Dios, pasó mi juicio. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Todos juntos el versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a orar. Bendice, Señor, tu palabra en esta tarde, Señor. Señor, habla a cada corazón, Señor, pero más que nada, Señor, yo personalmente te pido, Señor, que hagas la obra en mi corazón, Señor. Yo necesito de ti. Yo necesito aprender a esperar en ti, Señor. Yo necesito agarrar mis fuerzas de ti, Señor. Entonces, Señor, ayúdanos, Señor, a meditar en lo que aprendamos, Señor. Reconocer, Señor, que estamos débiles. Reconocer que necesitamos tanto de ti, Señor. Pero más que nada, buscarte a ti para buscar y reponer, Señor, esas fuerzas en nuestras vidas, Señor. Nos encomendamos en tus manos, pidiéndote que tú obres en cada corazón. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Los versículos que acabamos de leer, hermanos, hablan mucho en sí de, a lo mejor, el aspecto de el estar de cada cristiano. Hablando en sí, verdad, de que a veces caemos en el pensar de que, pues Dios no nos ve, o Dios se le ha olvidado, o Dios, no, pues ya no me disciplinó, ya no hay problema. Cuando caemos en ese error, hermanos, nos encontramos apartándonos más y más de Dios porque pensamos que Dios no está haciendo nada. Si no tiene cuidado de usted mismo, hermano, usted se va a encontrar bien alejado de Dios y a veces no nos sabemos ni cómo sucede. ¿Dónde estás? ¿Con quién te juntas? Diariamente, a lo mejor en algo especial. Cada persona en tu vida, hermanos, afecta tu vida también. Cada persona con la que te topas, cada persona con la que hablas, afecta tu vida. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado, hermanos, donde he ido inclusive vamos a decir, a iglesias. Y simple y sencillamente uno siente un mal espíritu. Uno siente como que te están mirando y quién tú te crees que eres. Tú ni deberías de estar aquí. Y como que viene una presión, hermanos, sobre uno. Y uno no se siente ni bienvenido. Tú sabes que a través de la mejor de la gente que está ahí, a lo mejor hay algunos que te conocen y te están criticando en sus mentes. Pero tú percibes esa crítica.
Tú la puedes percibir porque tú sabes de la manera que te están viendo y bien sabes porque lo sientes en cierta manera y a lo mejor te deprimes. Y después sigues tu vida en el mundo trabajando y cosas suceden en el mundo, cosas suceden en tu trabajo, en tu vida personal, hermanos, cosas a lo mejor que, vamos a decir, no esperabas en cierta manera y sigues deprimiéndote y deprimiéndote. Y muchas de las veces esa depresión o esa cosa que viene sobre nosotros, hermanos, en vez de irnos a Dios, nos apartamos de Dios. En vez de buscar de Dios, estamos buscando excusas por qué nos apartamos de Dios. Sin duda alguna, todo lo que suceda en nuestra vida, hermanos, si no ponemos atención a ello, mucho de ello nos va a llevar a fracasar en nuestra vida cristiana. No es decir que dejamos de ser cristianos, hermanos, pero vamos a encontrarnos con tropiezos y con fracasos en nuestra vida cristiana. Yo no sé usted, pero yo creo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el cristiano debería ir de victoria en victoria, no de fracaso en fracaso. Entonces, si usted se encuentra viviendo su vida de fracaso en fracaso, es tiempo de que usted examine su vida y diga, Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que tengo que cambiar para ir de victoria en victoria en vez de fracaso en fracaso? ¿Está conmigo, hermanos? Ahora, quiero que vea por qué, hermanos, es importante lo que estamos viendo, ¿verdad? El versículo 31 es el versículo clave. Dice, pero los que esperan ¿en qué? En Jehová. Yo quiero tener nuevas fuerzas para mi vida cristiana. Yo quiero tener esa fuerza para que me ayude a través de las circunstancias, a través de cualquier problema que venga a mi vida, hermanos. Y yo creo que usted debería de querer también lo mismo. Pero yo necesito aprender a esperar en Jehová. Que Él me dé la sabiduría, que Él me dé el entendimiento para poder con cualquier circunstancia en mi vida. Pero mira el versículo 29, hermanos, ahí en nuestro texto, el capítulo 40, el versículo 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ahora, en nuestros fracasos, hermanos, la manera que entendemos que hemos fracasado es si sabemos, entendemos y conocemos las Escrituras, la palabra de Dios. Mientras usted no pase tiempo en la palabra de Dios, hermano, usted no va a comprender los fracasos que usted tiene en su vida. Ahora, muchos ponen eso como excusa, decir, por eso yo no leo la palabra de Dios, porque yo no quiero saber de mis fracasos. Sin embargo, los hijos de Dios quieren saber más de su Padre. Déjenle, vuelvo a repetir porque no creo que me escuchó. Los hijos de Dios quieren saber más de su Padre. Por lo cual los hijos de Dios se meten más en la palabra de Dios. Porque los hijos de Dios quieren saber más de Dios. ¿Está conmigo? La palabra de Dios, hermanos, es aquella que nos convence de los fracasos en nuestra vida. El versículo 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Hermanos, vamos a fracasar de vez en cuando, está bien. Pero ¿sabe qué? Es por eso que necesitamos acercarnos a Dios para volver a levantarnos y para seguir hacia adelante. ¿Está conmigo? Hay una frase que hoy en día se está usando mucho, se escucha mucho, ¿verdad? En diferentes redes y diferentes lugares, ¿verdad? Es la frase gente tóxica. ¿Ha escuchado eso? Es una realidad, hermanos. Hay gente alrededor de nosotros que sabe que no necesitamos tener. Hay gente que usted y yo no necesitamos pasar mucho tiempo con ellos. Y déjeme le doy un secretito, no debería de ser, pero déjeme le doy un secretito. A veces aún dentro de la iglesia están esa gente tóxica. Aún adentro de la iglesia. Empiezas a escuchar esos comentarios. Ay, a tanta Biblia, ay, a tanto de Dios, ay, a tanto esto. Esa es una persona tóxica. Cualquier persona que te quiera apartar de las cosas de Dios es una persona tóxica. Tú necesitas apartarte de esa persona. Pastor, pero son hermanos en Cristo. Apártate de ellos porque al rato tú vas a andar igual que ellos. Pero no vas a saberlo, hermanos, que no te metas en la palabra de Dios. Entonces tenemos que regresar a la palabra de Dios, hermanos, para que Dios me enseñe que sí, yo voy a ser débil en ciertas maneras, en ciertos puntos, pero ¿sabe qué? Yo necesito como hijo de Dios levantarme y seguir adelante en medio de los fracasos. Cada uno de nosotros. Pero otra cosa más, podemos observar y convencernos de nuestros fracasos. A nadie le gusta examinarse a sí mismo. ¿Está conmigo? Hicieron una encuesta hace poco, ¿verdad? Y estaban preguntando esa pregunta y dijeron, ¿verdad? ¿Cuántos hombres casados le importaría mucho que suba
10 libras en una semana. ¿Cuántos creen? No, pues no, unos dijeron, no, como el 90%. Otros dijeron, no, la verdad a los hombres realmente no les interesa mucho, así que va a ser una frase muy baja. 50% de los hombres decían que sí les importaba que... Ahora, a los hombres no nos gusta vernos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos gusta hacer? ¿Sí o no? Tacos de asada, tacos de tripita, enchiladas, todo eso, ¿verdad? Y después vas y te subes a la báscula, si es que tienes báscula, porque no nos gusta tenerlas tampoco, ¿verdad? Pero vas y te subes a la báscula y dices, ¿qué pasó? No te quieres acordar de los tacos de asada, de los tacos de tripita y de las enchiladas que te echaste. Pero es tiempo, hermanos, que nos empecemos a examinar a nosotros mismos. Deje usted lo carnal en lo espiritual. Y usted diga, ¿dónde estoy en mi vida espiritual? En esas observaciones, hermanos, vamos a aprender muchos de nosotros mismos. Si tú ves que cada semana estás comiendo tacos de asada, tacos de tripitas y enchiladas y otras cosas más, tú te empiezas a examinar y tienes que decir, hay que empezar a cortarle. ¿Sí o no? A lo mejor hay que cambiar unos de esos tacos de asada y ponerle una ensalada. Cambiar esas enchiladas por algo de fruta. Digo, es por tu bien, ¿está conmigo, hermanos? Ya a nadie le gusta cuando tocamos. Qué curioso, ¿verdad? Los hispanos no les gusta cuando tocan su cartera y cuando tocan su comida. No sé por qué, ¿verdad? Pero bueno. Entonces empezamos a observarnos a nosotros mismos, hermanos, y empezamos a ver, yo necesito mejorar en mi vida espiritual, yo necesito acercarme a Dios a través de la palabra de Dios y a través de la observación propia. ¿Está conmigo? Pero también la experiencia. Hermano Marco dijo una frase esta mañana que yo no sé si la captaron algunos. Hablando acerca de los errores, hablando acerca de los fracasos, hablando acerca de las fallas. Hermano Marco dijo esto: todos tenemos la tendencia de irnos detrás de las fallas. Algo así dijo el hermano. Ahora, todos nos vamos detrás de ella, hermano. Usted tiene la decisión, es su decisión. Todos lo hacemos. No, usted decide. Usted decide si usted va a hacer lo que va a hacer y usted decide si va a ser un fracaso o un éxito de acuerdo a lo que usted vaya a hacer. Pero usted decide. No, nadie le fuerza a pecar. ¿Está conmigo? Nadie te fuerza a pecar. Tú decides hacerlo. Nadie te mete en un lugar donde no deberías de estar. Tú decides meterte en ese lugar. ¿Está conmigo? Entonces no quiere echarle la culpa a nadie más, hermanos. Usted aprenda de sus experiencias. Aprenda a no cometer los mismos errores una y otra vez. Pero somos débiles. Somos débiles. Y a veces nos encanta. ¿Por qué nos encanta meternos en ciertas cosas? Pero es esa debilidad. Cuando yo me acerco más a Dios, hermanos, Dios me señala esos lugares donde yo no debería de estar. Pero cuando yo me aparto de Dios, no es lo espiritual que me está señalando, sino que es lo carnal. Por lo cual me gustan estas cosas, porque la carne le gusta. Hermanos, quiero que entiendan la importancia de acercarse a Dios y de meterse a la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a Dios y nos metemos en la palabra de Dios, son esas cosas que nos van a señalar nuestro mal. Pero cuando te apartas de Dios y te apartas de la palabra de Dios, vas a estar bien a gusto. Pues por eso no me meto en la palabra de Dios, pastor. No, otra vez, como hijos de Dios necesitamos meternos en la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Vaya al libro de Proverbios, capítulo 14. Libro de Proverbios, capítulo 14. Mira el versículo 10. Proverbios 14, 10. El corazón conoce la amargura de su alma. Mire, ¿no ha estado en algún lugar que usted está allí y usted dice,
no debería de estar aquí. No me siento a gusto. La gente que está a mi alrededor no me hace sentir a gusto. ¿Está conmigo? Su corazón le hace sentir eso. Y hermanos, yo me he encontrado en situaciones donde ¿sabe qué? Yo no me siento a gusto. Y la realidad es, entre más rápido me salga, mejor para mí. Y tomo esa decisión. A veces hay lugares donde no me siento a gusto y llegamos y no me siento a gusto, vámonos. Tenemos que hacerle caso. El Espíritu Santo nos está hablando, nos está diciendo algo. ¿Está conmigo? Muchos de nosotros queremos tener al Espíritu Santo pagado, decirle, ¿sabes qué? Cállate, tú no sabes. El Espíritu Santo sabe qué es lo mejor para nosotros. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, si esperamos en Dios, Él nos va a dar nuevas fuerzas. Y más que nada, hermanos, de eso quiero hablarle en esta tarde. ¿Dónde están las nuevas fuerzas? O el secreto para las nuevas fuerzas. Ahora, primeramente tenemos que reconocer que muchas de las veces nos encontramos sin fuerzas. Y déjele digo por qué. Porque es que usted y yo nos encontramos sin fuerzas. Y estoy hablando de cierta manera más que nada fuerzas espirituales. Pero cuando te encuentras con fuerzas espirituales, también te vas a encontrar con fuerzas físicas también. ¿Ok? Pero ¿por qué es que no tenemos las fuerzas que deberíamos de tener? Número uno, ignorancia. Ignorancia de lo que Dios nos ha dado. Mire el libro de Oseas, capítulo 4. Si no sabe dónde está el libro de Oseas, vaya al libro de Daniel. Después del libro de Daniel está el libro de Oseas. Si no sabes dónde está el libro de Daniel, ay Señor, mira acá arriba. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sabe qué, hermanos? Somos ignorantes a la palabra de Dios. Somos ignorantes a la palabra de Dios. Somos muy buenos, déjenle digo para qué somos muy tremendos, hermanos. Somos muy, pero muy buenos para usar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Agarramos y hasta la torcemos para que me convenga a mí, para lo que yo quiero hacer, para yo justificar lo que quiero hacer. No, la palabra de Dios no es para ser torcida y no es para usarla para tu conveniencia. La palabra de Dios es usada para que tú arregles lo que está mal en tu vida. Pero la razón que no tenemos las fuerzas necesarias, ni espirituales ni físicas, hermanos, es porque somos ignorantes de la palabra de Dios. Nos apartamos de ella rápidamente, la excusamos y la hacemos a un lado, hermanos, cuando no deberíamos de hacerla a un lado, sino deberíamos de agarrarnos de la palabra de Dios, de saber la palabra de Dios y de vivir la palabra de Dios. Mire Mateo capítulo 22. Libro de Mateo, capítulo 22. Versículo 29. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando ¿qué? Las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sabe por qué fracasamos, hermanos, en nuestra vida? Porque no conocemos la palabra de Dios. Fracasamos, hermanos, porque tenemos todo lo necesario, pero ignoramos lo necesario. No nos gusta que se nos diga, no nos gusta que se nos predique, no nos gusta ni leerla. Podemos ver, hermanos, y yo creo que ahí es donde realmente se nota quiénes pasan tiempo en la palabra de Dios y quiénes no. Tú puedes decirme todo lo que tú quieras, que tú lees la palabra de Dios todos los días, pero la manera que actúas, la manera que vives, tu carácter, tu actitud, me dicen todo lo contrario. ¿Está conmigo, hermanos? Tenemos la palabra de Dios, tenemos todo lo necesario, hermanos, pero somos ignorantes de ella.
No queremos aprender de ella, no queremos que nos diga nada. Pero la palabra de Dios está ahí para enseñarnos. ¿No está conmigo? Versículo 28, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella? Perdón, me fui bien, me fui mal, perdón. Me estoy yendo a otro libro, perdón, amados. Pero somos ignorantes de todo lo que tenemos a nuestra disposición para poder agarrar fuerza del Señor, para poder fortalecernos en el Señor y poder levantarnos en el Señor. Mire el libro de Hebreos, capítulo 4. Libro de Hebreos, capítulo 4. Versículo 12. Efesios 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, 2 Timoteo capítulo 3. Y ahorita le voy a decir una verdad que a muchos no les va a gustar escuchar. 2 Timoteo capítulo 3. Mire el versículo 15. 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez, ¿está ahí? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de, o sea, con el propósito de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Déjate digo este gran secreto, hermanos, míreme aquí. El momento que muchas personas empezaron a apartarse, empezaron a amargarse, empezaron a ver cosas que no estaban allí, empezaron a enojarse con la iglesia y con los hermanos y con el pastor y con esto y con aquello. El momento que eso empezó a suceder fue el momento que dejaste de meterte en la palabra de Dios. Ahora, otra vez, no queremos reconocerlo, pero yo le aseguro que si usted examina su propia vida, y usted empieza a trazar y decir, ¿cuándo es que me empecé a apartar? ¿Cuándo es que me empecé a amargar? ¿Cuándo es que empecé a actuar así? Usted va a encontrar que fue el momento que usted dejó de hacer lo que usted sabía que tenía que hacer. ¿Dejaste de servir? ¿Dejaste de estar enamorado con Dios? ¿Dejaste de ser fiel a la iglesia? Y todo eso fue por resultado porque dejaste de leer la palabra de Dios y porque dejaste de orar. Déjele una realidad, hermanos, ¿ok? Muchos piensan que la manera que vas a hacer que tus hijos estén continuamente y que tus hijos, ¿verdad?, no se te vayan a desbalagar, es que los vayas y los metas en la escuela dominical y que vayas y los metas en una escuela cristiana y ahí les van a enseñar. No. Déjate digo una cosa, tú puedes meter a tus hijos en una escuela cristiana y tú puedes tenerlos dentro de la escuela dominical, pero si tú no te involucras como padre, como madre, en hacer lo que es tu trabajo de interesarte por tus hijos fácilmente se te van a desbalagar. ¿Y ¿sabe por qué lo hacen muchos? Porque quieren echar la culpa a los demás. Es que ahí en la escuela no me los educaron bien. Es que quién sabe qué les estará enseñando el hermano Robles. No eches la culpa a nadie más de lo que tú deberías de estar haciendo en tu casa. Es tu deber enseñar a tus hijos. Tú darás cuenta por tus hijos. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Sabe, hermano Marco, por qué no disciplinamos de acuerdo a la palabra de Dios? Porque somos ignorantes. ¿Y sabe por qué no disciplinamos de acuerdo a la palabra de Dios? Porque llegamos a un punto de pensar que nosotros sabemos mejor que Dios. Ay, la vara, yo nunca disciplinaría así a mis hijos. O sea que tú eres más inteligente que Dios. ¿Está conmigo, vamos?
Es que yo no quiero lastimar a mis hijos. La palabra de Dios nunca dice lastimar, la palabra de Dios dice disciplinar. Y es disciplinar en amor. Pero somos ignorantes a la palabra de Dios, hermanos. Ay, porque ya que le cambie su cantaleta. Y yo digo, ¿por qué estás en la iglesia entonces si no te gusta la cantaleta? O sea, si no te gusta lo que se te está enseñando, ¿por qué no mejor entonces decides irte al mundo? Te recuerdo que la palabra de Dios dice que es la locura de la predicación. Hay algunos que quieren irse a esas iglesias donde tienen un concierto por 1 hora y media, tienen un servicio de predicación de 5 minutos. No es la locura de la música, es la locura de la predicación. Número 2, la segunda causa. Número 1, somos ignorantes. Número 2, a lo mejor no eres ignorante, pero no te agarras. No te agarras de donde debes de agarrarte. Imagínese por un momento. Usted está lavando su carro, va a lavar su carro en su casa, ¿verdad? Usted pone el carro donde lo va a lavar, usted saca la manguera y le dice a su hijo, ¿verdad? Desenróllame la manguera, ve, ponla allá en donde sale el agua, en la fuente, ¿verdad? Y su hijo agarra la manguera y ahí va y la pone. Y usted está lista, ¿verdad? Ok, préndele el agua. Pues no está saliendo el agua. Es que su hijo nada más corrió la manguera, pero nunca la conectó. No vas a agarrar cuando no te conectas. ¿Sabe por qué muchos van de fracaso en fracaso, hermanos? Porque se han desconectado de Dios. Por eso. Ya te conformaste con vivir un cristianismo apartado de Dios. Ya te conformaste. Tristemente, ¿sabe qué nos hemos hecho conformes otra vez, hermanos? Nos hemos hecho religiosos otra vez. Pues el día domingo llego, ya con eso, ya. No, el cristianismo no es algo que se practica el día domingo. El cristianismo es algo que se practica todos los días, donde quiera que andas. Pero la razón, hermanos, que vas de fracaso en fracaso es no tanto a lo mejor porque eres ignorante, porque no te has agarrado, no te has conectado a Dios. Mire, regrese ya a nuestro texto en el libro de Isaías, capítulo 40. El versículo 29. ¿Cuál es la primera palabra en el versículo 29? Él, no usted. Él da esfuerzo al cansado. Versículo 31. Pero los que esperan a Jehová. Hermanos, nos hemos desconectado de Dios, nos hemos apartado de Dios. La razón que vamos de fracaso en fracaso es porque somos ignorantes y porque no nos hemos conectado a Dios. Mire ahí el capítulo 41, versículo 41, Isaías 41, versículo 1. Escuchadme costas, y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Cuál es la primera palabra? Hermanos, qué bien haríamos si simplemente te doy un consejo. Cállate la boca y escucha. Cállate, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo, deja de pensar que todos necesitan saber tu opinión. Nadie necesita saber tu opinión. Ponte a escuchar a Dios mejor. Es que Dios no sabe, o tú sabes mejor que Dios. Salmos capítulo 62. Libro de Salmos capítulo 62. Versículo 1. En Dios solamente está ¿qué? Acallada mi alma. ¿Sabes qué? Ponte a escuchar qué es lo que Dios tiene para ti. Deja de hablar hablando tanto. ¿Verdad? Señor, me acuerdo, ¿verdad? Cuando trabajaba en los apartamentos, ¿verdad? Yo no sé si mi manejadora me va a estar viendo o no, ¿verdad? Pero bueno, mi ex manejadora, ¿verdad? Pero a veces me frustraba estar ahí en la oficina de mi manejadora.
¿verdad? Ella, puertorriqueña, puertorriqueños no hablan, gritan. ¿Tenemos puertorriqueños? No tenemos puertorriqueños, ¿verdad? Los puertorriqueños no hablan, ellos gritan. Pero lo curioso es esto, se juntan. Uf. Puede haber como 5 diferentes conversaciones. Este hablando con este hablando con aquel, este hablando allá, y tú estás... Y todos gritando, y, ay Señor. Yo no sé, ellos, yo creo que porque son de allá, saben cómo hacerle. Yo no. Y a veces era, ay Señor. Mal entienda, yo amo a los puertorriqueños también, ¿verdad? Pero a veces no estoy impuesto a ellos. Cuando los conozco, yo digo, este es puertorriqueño. Los cubanos, usted sabe que son cubanos, ¿verdad? Pero a veces simplemente sabes qué es lo que necesitas hacer. Escucha. Deja de hablar por un momento. ¿Sabe que a veces pensamos que todos necesitan saber lo que yo estoy pensando? Y va, ¿saben qué? No, y si vieran esto, y si saben de esto, no, y yo creo. Y nadie está interesado. Y a veces nada más tienes que aprender a callar. Hermanos, nadie tiene la razón mejor que Dios. Entonces aprende a callar y escuchar. Y un montonal de ruidajo que a veces no se puede ni concentrar uno. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo Dios? ¿Sabe qué necesitas aprender a hacer? Deja de platicar tanto y ponte a escucharlo un poco más. Métete en la palabra de Dios un poco más. Mire Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Versículo 34. Bienaventurado el hombre que me... Escucha. Bienaventurado el hombre que me... Escucha. Ahora quiero que escuche la voz de Dios. Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan a Jehová, ¿tendrán qué? Hay un versículo por ahí, si no me equivoco, el libro de Apocalipsis, donde dice, ven ya, Señor. Esperando la venida del Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? Ahora quiero que lea el versículo una vez más, 40-31. Pero los que esperan en Jehová, no dice en Jehová, a Jehová. ¿Sabe por qué algunos de nosotros, hermanos, estamos tan cansados espiritualmente, estamos tan cansados físicamente, estamos tan derrotados hasta mentalmente? Porque se te ha olvidado el regreso de nuestro Salvador. Se te ha olvidado. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Rápidamente, el secreto de las fuerzas, el secreto de renovar nuestras fuerzas. Primeramente, Dios va a darte fuerza cuando tú te encuentres débil. O se lo pongo de esta manera. Dios te va a dar fuerzas cuando el yo esté débil. El problema, hermanos, es que el yo lo tenemos bien agarrado. Yo esto, yo aquello, yo.
Y Dios dice, ¿sabes qué es lo que necesitas hacer? Humillar el yo. El secreto de las fuerzas, hermanos, no es cuando tú piensas que tú todo lo puedes hacer. El secreto de las fuerzas es cuando tú reconoces que tú no puedes hacer nada y necesitas de Dios. Ahí está el secreto. Yo nada puedo hacer por mi fuerza, yo necesito de Dios. Mire 2 Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Es el apóstol Pablo hablando, diciendo, mira, yo puedo exaltarme, yo pudiera. Dice, pero para que no me exaltase desmedidamente, ahí mismo el versículo 7, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, pero fíjese el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? La manera que tú vas a agarrar las fuerzas necesarias, hermanos, es reconociendo que tú eres débil. Dios te va a dar la fuerza física, Dios te va a dar la fuerza mental, Dios te va a dar hasta la fuerza moral y Dios te va a dar la fuerza espiritual. Cuando tú reconozcas que eres débil. El problema es, hermanos, que no reconocemos que somos débiles. Somos bien altivos. ¿Sabe cómo somos? Somos como el rey Nabucodonosor. Yo esto lo hice. Yo levanté mi trabajo. Yo engrandecí mi cuenta de banco. Yo hice esto. Yo hice aquello. Yo tengo esto. Yo tengo aquello. Hermano, no tienes nada. Porque todo es de Dios. Y la única manera que vas a encontrar las fuerzas de parte de Dios, hermanos, es cuando te humilles y reconozcas que necesitas de Dios. Y después, cuando encuentres eso, algo más va a suceder. Allá en nuestro texto, Isaías, capítulo 40. Versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Qué bendición, tenemos nuevas fuerzas, amén. Pero después fíjense lo que sucede, levantarán las alas como las águilas. Yo no sé usted, hermanos, pero cuando ando débil y Dios hace una obra en mi vida, Dios se revela en mi vida, hay un gozo que no se puede explicar. Hay, hermanos, una paz, una tranquilidad que nadie más me la puede dar. Mira, hermanos, usted puede ver, puede estar la tormenta. No sé si les han tocado, ¿verdad? A mí me ha tocado salir en el avión cuando yo pensé que iban inclusive a cancelar el vuelo porque estaba nevando. Estaba fuerte la nieve. Y me acuerdo que nos llevaron allá afuera apartados y nos echaron un agua, ¿verdad? Para supuestamente descongelar el avión. Y empezaron... Y con esa tormenta yo dije, man, esto va a quedar cancelado, este vuelo va a quedar cancelado. Y el avión arranca y va subiendo y la tormenta está fuerte, pero nada más sobrepasa las nubes. Y encima todo está tranquilo. Levantará las alas como las águilas. Abajo puede estar la tormenta, pero cuando Dios te da las fuerzas, subes y tienes una paz y una tranquilidad. Mismo puedes venir cualquier enfermedad a tu vida. Dios sabe. El día lunes venía mi hija manejando de allá del colegio cuando me habló y me dijo, pa, ¿escuchaste lo que le pasó? Mencionó el nombre de la jovencita. Le dije, no había escuchado. Digo, sí, falleció. Dije, tan joven. No se había casado. Dije, wow. Me acuerdo que dejé de hablar con ella y le hablé a su papá, el hermano Alex Reyes. Me acuerdo que le hablé y cometí un grave error. Yo no sé usted, estoy impuesto, ¿verdad? Contesta el teléfono, ¿verdad?
Y por lo regular digo esto, ¿verdad? Hermano, ¿cómo está? Pues ¿cómo va a estar? Quebrantado. Y contestó el teléfono, ¿verdad, hermano? Y le dije, hermano, ¿cómo está? Y le dije, perdón, hermano, discúlpeme. Es una pregunta tonta. Le dije, yo sé cómo va a estar. Está destrozado, está quebrantado. Y lo curioso fue esto. El hermano me dijo, hermano, ¿sabe qué dijo? No entendemos, no sabemos y obviamente nos duele. Pero confiamos en la voluntad de Dios. Sabemos que esto pasó porque Dios quiso que pasara. No, ¿a quién no le duele perder un hijo? Pero ¿sabe qué? Cuando estamos sobre las tormentas, Dios nos da una paz y una tranquilidad. Cuando estamos sobre las tormentas, cuando tenemos esas alas como las águilas, hermanos, sabemos que Dios tiene un propósito. Puedes estar gozoso, puedes estar contento. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Vemos, esa es la esperanza que tenemos. ¿Nos dolemos? Claro que nos dolemos, hermanos. ¿A quién no le duele perder a un ser querido? Pero tenemos la esperanza como hijos de Dios que algún día, si ellos fueron salvos, nosotros somos salvos, le veremos. Y podemos gozarnos en eso, hermanos. Vamos, el cristiano entiende algo. Solamente vamos de pasajeros por esta vida. Solamente vamos pasando por este momento. Pero nuestro destino no es el mundo. Nuestro destino, no es aquí, nuestro destino es el cielo. Y lo entendemos. Entonces, a lo mejor estamos fatigados y cansados y dolidos. No, pero cuando confiamos en el Señor y cuando sabemos que Él tiene un plan y un propósito, nos agarramos fuerza, nos levantamos y decimos, Señor, no lo comprendo, no lo entiendo, pero ¿sabes qué, Señor? Al rato ya en la gloria lo entenderé, pero seguimos adelante y el Señor te da nuevas fuerzas. Te levantas y sigues adelante. ¿Está conmigo, hermanos? Y después dice el versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas. Y después sigue diciendo, correrán, ¿y qué? Como que eso es agua y aceite, ¿verdad? O sea, cualquiera que corre se cansa, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué es lo que está diciendo Dios? Quiero que entiendas esto. Cuando te conectas a mí, tú vas a comprender y vas a hacer cosas sobrenaturales. Vas a correr, trabajar y no te vas a cansar. O sea, la gente no lo va a entender. Tocamos las puertas y usted acá afuera, ¿qué andan haciendo? Compartiendo eso ya es cosas antiguas. Ellos no lo entienden, pero nosotros lo entendemos. Y no solamente lo entendemos, sino que lo seguimos haciendo. ¿Está conmigo, hermanos? Mire Juan capítulo 7. Libro de Juan capítulo 7. Versículo 38. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos. ¿Y eso qué? O sea, ellos no lo entienden, nosotros lo entendemos. Ellos no entienden ese concepto, hermanos, de la vida que tenemos en Cristo Jesús. Ellos no entienden por qué hacemos, por qué actuamos, por qué nos comportamos de cierta manera, pero nosotros sí lo sabemos. Mire el capítulo 14, ahí mismo el libro de Juan. Capítulo 14, el versículo 12.
De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Las obras que el Señor Jesucristo hizo, nosotros las haremos, y no solamente dice que nosotros las haremos, sino que las haremos mayores. Yo no sé usted, pero eso para mí es algo sobrenatural. No lo entiendo, vamos, cáptelo. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Pues yo nunca he sanado a un paralítico. Pues yo nunca he dado vista a un ciego. Yo sí. Porque estaba ciego espiritual y se le compartió el evangelio y ahora ve. Estaba cojo espiritualmente, pero se le da el evangelio y se levanta. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Tú harás mayores cosas. Puedes hacerlo más grande, mucho más de lo que Él lo ha hecho, hermanos. Pues yo quién soy. La realidad, hermanos, yo no soy nadie. Pero por alguna razón Dios nos ha dado a nosotros el poder para poder hacerlo. Por último, regrese a su texto ya, Isaías, versículo 31. No sea ignorante, conéctese. Y cuando se conecta, Él le dará fuerza. Cuando se conecta, Él le dará un gozo en su vida, amados, que usted no lo va a entender. Cuando se conecta, usted hará cosas sobrenaturales. Y cuando se conecta, versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabe qué, hermanos? Es lo que Dios nos ha prometido. Cuando te conectas a Él, tú vas a poder tener victoria diariamente en tu vida. No, yo no quiero tener nada más victoria el día domingo. Yo quiero tener victoria todos los días. Si el cristianismo se tiene que vivir todos los días, yo quiero asegurarme de tener victoria todos los días. Y todos deberíamos de estar deseando eso, hermanos. Mire Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Versículo 22. Y caminó Enoc con Dios desde que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bueno, ¿y ese texto qué, pastor? ¿Qué me quiere decir, hermanos? La vida cristiana no es lo que se vive el día domingo dentro de la iglesia. La vida cristiana es lo que se vive todos los días, estando en la iglesia, estando en tu casa, estando en el trabajo, estando donde quiera que andes. Aquí soy cristiano. Y nada más sales de la iglesia, piensas que ya te puedes quitar el traje de cristiano. No, el ser cristiano, hermanos, es algo que se vive todos los días, por lo cual deberíamos de tener victoria todos los días. ¿Está conmigo? Alguien dijo, un predicador dijo esto: cuando yo fracaso, no tengo fuerza, pero Dios es mi fuerza, y porque Dios es mi fuerza, me levanto, renuevo mis fuerzas, y es Él que me lleva de victoria en victoria. Esto es en mi cuerpo, esto es en mi mente, y esto es en mi espíritu. Eso es las fuerzas renovadas, hermanos. Cuando tú reconoces que no lo puedes hacer por tu cuenta, vas y te conectas a Dios y te mantienes conectado a Dios, y Él te da fuerza física, Él te da fuerza mental y Él te da fuerza espiritual. Y sigues adelante. Porque, hermanos, día tras día vamos a ser bombardeados por el enemigo y por gente que el enemigo va a usar para querer desanimarte a ti. No puedes vivir desconectado de Dios.
Muchas de las veces hasta los mismos cristianos, entre comillas, son los que quieren desanimarte. No, pues ¿para qué? ¿Qué no ves cómo andan? Y el hermano ya ni esté aquí. Y la hermana antes y ya no. ¿Sabe qué es? Le doy gracias a Dios que mi salvación no depende de ninguno de ustedes y no depende de mí. Le doy gracias a Dios que mi salvación depende de Cristo. Porque aunque los hermanos te fallen y aunque el pastor te falle, Cristo nunca te va a fallar. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, puesto los ojos en Jesús, no puesto los ojos en el hermano. Yo me pregunto esto, ¿por qué te enfocas tanto en el hermano? ¿Qué? ¿Estaba muy guapo o qué? ¿Estás conmigo? Es que el hermano, ¿te fijaste? No te enfocas en el hermano, no te enfocas en la hermana, enfócate en Cristo. Porque cuando te enfocas en Cristo, entonces vas a agarrar nuevas fuerzas. Vas a volar como las águilas, las tormentas no te van a hacer nada. Vas a correr, no te vas a cansar, vas a seguir adelante, hermano. Pero esa es la grandeza. Las fuerzas ahí están. No seas ignorante. Y para que las tengas, conéctate. Porque el momento que te desconectes, en vez de ir de victoria en victoria, vas a ir de fracaso en fracaso. Y no hay nadie, agarre esto, no hay absolutamente nadie que me pueda decir que ha ido de fracaso en fracaso, aun cuando se ha conectado en el Señor. La razón que fracasamos y fracasamos y fracasamos es porque nos hemos desconectado del Señor. La razón que te fracasas, estás de fracaso en fracaso, es porque te desconectaste del Señor. Te desconectaste de la palabra de Dios. Es más, ya te amargas venir a la iglesia. ¿No quieren estar aquí? Y por eso vas de fracaso en fracaso. Vuelve a conectarte. Voy a agarrarte del Señor. Y los hijos de Dios, hermanos, deberían de ir de victoria en victoria. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Señor, yo no quiero expander más, Señor, yo creo que tú has hablado. Pero, Señor, te ruego que mis hermanos tengan el deseo de ir de victoria en victoria. Te ruego, Señor, que mis hermanos examinen sus vidas. Vean, Señor, la necesidad que tienen de ti. Vean la necesidad que tienen de acercarse a ti. Vean la necesidad que tienen, Señor, de conectarse a ti. No apartarse. El momento, Señor, que nos apartemos. El momento que nos desconectemos. El momento, Señor, que hagamos algo que va en contra de ti, empezamos a ir de fracaso en fracaso. Hermano, no le apunte el dedo a nadie más, examine su propia vida. ¿Ha ido de fracaso en fracaso? Examínese. ¿Qué necesita cambiar? ¿Qué necesita hacer? No estoy hablando de sus propias victorias, porque todos pueden hacerse sus propias victorias. Estoy hablando de lo que Dios ha hecho. Estoy hablando de que usted ha visto la mano de Dios obrar. Estoy hablando de cómo usted se ha levantado, cómo usted se ha agarrado de Dios y ahora ha ido de victoria en victoria. Estoy hablando, hermano, hermana, de que ha dejado algunas cosas de su vida pasada. Ha dejado de vivir en la carne. Ha abierto sus ojos espirituales. Ha sido desencadenado de ese pecado en su vida. Y ahora va de victoria en victoria. Ahora va mejorando. Ahora va más hacia el Señor, enfocándose en Él. El deseo de cada hijo y de cada hija de Dios es acercarse a su Padre e ir de victoria en victoria. Mamá, hermana, solamente le digo, medite. Medite en su vida. ¿Ha ido de victoria en victoria o ha tenido más fracasos que victorias? Examine su vida. ¿Está más cerca ahora de Dios que antes? ¿O se ha alejado?
Examine su vida. ¿Ahora tiene más armonía y paz con los hermanos? ¿O nada más se la pasa peleándose con los hermanos y criticando a los hermanos? Examine su vida. ¿Se goza venir a la iglesia? ¿O ya es una lucha? ¿Ya es una carga? ¿Se gozan escuchar la predicación? Yo me acuerdo cuando a algunos de ustedes les encantaba ir a conferencias. No les importaba perder días de trabajo porque ya sabían que iban a ir a escuchar la palabra de Dios y salían gozosos de ir a escuchar la palabra de Dios. Y ahora ni el día domingo puedes llegar a la iglesia. Examina tu vida. De victoria en victoria deberíamos de ir. Señor, gracias te damos porque tu palabra es clara, Señor. Y Señor, solamente te pido, te ruego, Señor, que mis hermanos, Señor, no hagan caso a mi voz, hagan caso a tu voz. Que examinen, Señor, a sí mismos. No de acuerdo a lo que el pastor dice, sino de acuerdo a lo que tu palabra dice, Señor. Y que veamos cómo estamos delante de ti. Si hay algo mal, si hay algo deficiente, Señor, que cambiemos y mejoremos. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús.